Muy bien. Vamos a deducir entonces una relación entre las capacidades caloríficas CP y CB, entre capacidad calorífica a presión constante y capacidad calorífica a volumen constante. Vamos a partir de esta relación. Vamos a demostrar lo siguiente. Partimos de esta resta, CP menos CB. A partir de esta resta vamos a revisar esta deducción. CP sabemos que es la derivada parcial de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. CB es la derivada parcial de energía interna con respecto a temperatura a volumen constante. Esto ya lo dedujimos. Ahora yo voy a sustituir la definición de entalpía en esta primera ecuación. Sabemos que entalpía es la suma de energía interna más el producto presión-volumen. Entonces, derivada parcial de energía interna más producto presión-volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Este término sigue siendo CP, menos la definición de CB. Ahora, vamos a separar aquí término a término. Yo puedo separar aquí cambio de energía interna respecto a temperatura a presión constante. Sería esto, más cambio del producto presión-volumen respecto a temperatura a presión constante. Como esa presión constante, yo puedo factorizar. Una de las propiedades de una constante dentro de una derivada es que la podemos sacar del símbolo de derivación. Y aquí sigo transcribiendo cambio de energía interna respecto a temperatura. Ahora vamos a utilizar esta siguiente relación. Esta relación es el cambio total de energía interna de un sistema. ¿De dónde surge? Bueno, sabemos que energía interna es una función, esto significa es función de, vamos a considerar las siguientes variables independientes, temperatura y presión. Si yo quiero expresar el cambio total de esta función energía interna, cuando cambia presión y cuando cambia temperatura, lo puedo escribir así. Digamos, esta es la diferencial total de energía interna. Esta me representa, el primer término es el cambio de energía interna cuando cambia temperatura. Esto por diferencial temperatura. Esto es para motivos de homogeneidad dimensional y de congruencia matemática. Más cambio de energía interna respecto a volumen a temperatura constante por diferencial volumen. Realmente la energía interna depende de tres variables, presión, temperatura y volumen, pero solo dos son independientes. Si yo considero que es independiente, por ejemplo, temperatura y volumen, también puedo expresar un cambio de energía interna. ¿Por qué digo que dos de esas tres son independientes? Porque cuando yo defino presión y defino temperatura, automáticamente yo puedo calcular el volumen. Y si yo defino, por ejemplo, temperatura y volumen, yo podría calcular presión. Entonces, esto es la diferencial total de energía interna. Ahora, esa diferencial total la vamos a acotar para un sistema a presión constante. Para un sistema a presión constante, el cambio de energía interna a presión constante es igual a este cambio por la diferencial temperatura a presión constante más este otro cambio, pero a presión constante también. Aquí yo acoté todos estos a presión constante porque quiero sustituirlo acá. Yo quiero expandir este término para poder eventualmente simplificarlo. Entonces, si esta ecuación que acabamos de deducir, yo la divido entre temperatura a presión constante, vamos a ver qué pasa. Término a término. Aquí no se va a afectar matemáticamente.
Entonces vemos que cambio de energía interna respecto a temperatura, presión constante es igual a este término. Este se cancela. Aquí yo tengo un 1. Por eso aquí se eliminó. Y este otro permanece ahí. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo deducir la relación de Cp menos Cv de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cp menos Cv, entonces, lo dedujimos de esta relación. Yo tengo que derivada parcial de energía interna a presión constante con respecto a temperatura, también a presión constante. Lo podemos sustituir acá. Yo puedo despejar este término que aparece aquí. Este lo puedo despejar y sustituir acá arriba. Si realizo eso, vamos a llegar a esta relación. Cp menos Cv es derivada parcial de energía interna respecto a volumen más presión por derivada parcial de volumen respecto a temperatura a presión constante. Surge de acá. Podemos hacer el análisis de la siguiente manera. Muy bien. Entonces, con este desarrollo, esta va a ser la relación entre Cp y Cv. Capacidad calorífica presión constante, Cp, menos capacidad calorífica volumen constante, es igual al cambio de energía interna respecto a volumen, a temperatura constante, más presión por el cambio de volumen respecto a temperatura, a presión constante. A partir de esa relación, nosotros podríamos deducir las ecuaciones de gas ideal. Tenemos esto. Para un gas ideal sabemos que se cumple el modelo de presión por volumen igual a número de moles por R por temperatura. O bien, presión por volumen entre número de moles igual a RT. O presión por volumen molar, esto se le llama volumen molar, es igual a RT. Entonces, a partir de ahí podríamos despejar B y es igual a RT entre P. Y sustituimos esta ecuación en estos términos a demostrar que la diferencia de Cp menos Cv debe ser R. Cp menos Cv para un gas ideal debe ser exactamente la constante universal de los gases ideales. Eso se los dejo planteado. Entonces vamos a llegar a esa relación. Cp menos Cv es igual a R. Entonces, podemos utilizar esta tabla. En esta tabla yo tengo Cv para gases monoatómicos o Cv también para gases diatómicos. Para monoatómicos es 3 medios de R, Cv, y Cp es 5 medios de R. Para diatómicos, Cv es 5 medios de R y Cp es 7 medios de R. Esas relaciones las vamos a estar utilizando para los gases ideales.